Una de las definiciones posibles de educación, entre otras muchas que existen, podría ser que es un espacio privilegiado en el que se ofrece a los niños y a las niñas una experiencia anticipada del mundo en forma de conocimiento, donde se les ayuda también a fabricar sus propias herramientas para seguir aprendiendo en forma de capacidades, donde se les ayuda a alcanzar la autonomía suficiente como para desarrollarse plenamente, y esto guarda mucha relación con la felicidad, lo decíamos en debates previos sobre la educación. Nosotros entendemos que la educación es una herramienta fundamental para conseguir la felicidad humana. La felicidad humana se alcanza teniendo las herramientas suficientes como para poder tener un desempeño profesional o tener capacidad de acceso a los recursos fundamentales, y por otro lado también en ser capaces de desarrollar plenamente las capacidades que alberga cada uno de los niños y niñas de Andalucía. También es un lugar privilegiado para incrementar la capacidad crítica de los niños y las niñas, de forma que puedan cambiar su realidad, la de su entorno, la de su sociedad. Y además de todo eso, visto desde el punto de vista individual, hay una utilidad social fundamental en la educación, y es que es un espacio privilegiado, a veces el único en la vida de las personas, en las que aprendemos a convivir en la diversidad. Si recordamos nuestra época escolar, podemos acordarnos de que quizás fue el último momento en el que convivimos con población de otras etnias, con población de otros orígenes nacionales, con población con otro tipo de habilidades, con personas con discapacidad, con personas que vienen de clases sociales muy diferentes. Es un espacio privilegiado para que ciudadanos futuros sean capaces de convivir en la diversidad y alcanzar la paz también social en este caso. Y como tal, por su importancia, entendemos que debe ser pública, que debe ser un derecho y que debe ser también una necesidad social garantizada por las administraciones públicas, universal, laica, permanente a lo largo de toda la vida, crítica y transformadora. Pero también sabemos que existe un contradiscurso sobre la educación. Es ese contradiscurso que entiende que la educación es una mercancía, que la educación es el departamento de investigación de las empresas, que la educación es el departamento de formación de un mercado laboral muy cambiante y muy duro, y que la educación es un aparato de reproducción social e ideológica, de forma que uno se incorpora a una especie de escuela dual donde puede formar parte de una fábrica de precarios o de personas con menos posibilidades en la vida de ser felices, de alcanzar la felicidad, porque insistimos que ese es el fin de la escuela, o puede formar parte de una reproducción de élite y como tal es privatizable, acrítica, reproductora del orden social. Quienes creo que entienden la escuela como eso, como una escuela dual, entienden que es privatizable, es decir, que podemos establecer dos tipos de escuelas en la cual en una se pueden introducir mecanismos de copago. Los recortes han dado lugar a un discurso en el cual empezamos a plantear que es privatizable la escuela en algún grado, y así lo hemos observado en los últimos años. ¿Los recortes de dónde vienen? Pues vienen de una crisis fiscal. ¿Y de dónde viene esa crisis fiscal? Pues de la decisión de un rescate bancario con el que muchos nos hemos cansado hasta la saciedad de decir que fue un rescate bancario injusto y además inútil, que generó que las deudas privadas se convirtieran en una deuda pública. Además, un sistema fiscal injusto que carga las tintas sobre los que menos tienen y, por tanto, incapacita al Estado para recabar más recursos para invertir en lo verdaderamente importante a nivel social e individual. Se plantea para los próximos presupuestos generales del Estado una nueva rebaja fiscal. Quienes defienden las rebajas fiscales sin tener en cuenta la necesidad de una progresividad no pueden defender los servicios públicos. Es incompatible defender rebajas lineales para todo el mundo igual de los impuestos y pensar en la posibilidad de una financiación capaz de los servicios públicos y entre ellos de la educación. Rescate bancario, crisis fiscal, 135 para asegurar y blindar constitucionalmente no la educación en la diversidad, no el acceso en igualdad de condiciones, sino para garantizar constitucionalmente el pago de la deuda por encima de cualquier otra cosa, por encima de la atención a la diversidad, por encima de una educación transformadora, por encima de una educación con capacidad de ser un espacio de equilibrio social, y reforma regresiva como la que comentaba antes. Este es el contexto. En ese contexto nosotros creemos que cuando se habla de crecimiento económico tenemos que blindar la educación, la sanidad y los servicios sociales. Este debate es sobre la educación. Nosotros entendemos que ningún gobierno futuro debe poder asentar
en una coyuntura económica concreta, recortes tan brutales como los que hemos sufrido en educación, en sanidad y en servicios sociales. Porque es difícil que si establecemos una ley que ponga un suelo de inversión en educación, haya un gobierno futuro que vaya a derogar una ley que garantiza un servicio público. Por eso creemos que es inteligente en términos de futuro. Ningún gobierno presente o futuro debe poder basarse en la coyuntura concreta para dilapidar nuestros servicios públicos fundamentales y entre ellos la educación. ¿De dónde recortamos? Es alguna de las cosas que he escuchado, ¿no? Si establecemos el 5% como mínimo de inversión en educación, ¿de dónde recortamos en el resto del presupuesto? Nosotros entendemos que esa es una concepción de la educación como de algo estanco y pensamos que la educación en particular tiene una enorme potencialidad para el resto de áreas del que el Gobierno se ocupa. Es decir, mejorando nuestra cifra de abandono escolar, seguro que mejoramos el resto de cifras a las que atienden el resto de consejerías. Es decir, una población con más acceso a la educación, con más calidad en la educación, va a tener menos problemas de salud, va a tener menos problemas de igualdad, va a tener menos problemas de bienestar social y, por tanto, a futuro es una inversión que va a ahorrar costes. Por tanto, ese incremento en educación va a repercutir en el resto de las áreas. Esta cantidad supone la posibilidad de ofrecer un plan de estabilidad a las plantillas en educación. Tenemos a los profesores interinos e interinas en pie de guerra. Hay en peligro más de 400 evaluaciones en Andalucía. Los padres y las madres están haciendo cola en las delegaciones provinciales y diciendo que si hay una predisposición a llegar a un acuerdo con los interinos, pues se pide el fin de este conflicto por la vía de que se sienten a negociar y lleguen a un acuerdo para acabar con esta huelga, porque además los interinos así lo quieren. Quieren acabar con la huelga, quieren firmar un acuerdo de estabilidad, dejar negro sobre blanco ese compromiso oral de mantener los puestos de trabajo y entendemos que eso también redunda en la escuela, porque profesores que se quedan y acumulan experiencia son mejores en términos de calidad, contribuyen con su bagaje a una mejor escuela. Esto supone más recursos para la atención a la diversidad. Una educación en Andalucía que no es igual para todos los niños y las niñas, sean cuales sean sus necesidades educativas especiales, no es una educación pública al 100%. Nuestra educación no será pública hasta que todos los niños tengan acceso a la educación en igualdad de condiciones. Y vemos casos como, por ejemplo, que puede ser los más duros, como el del niño Gabriel Marchena, que no tiene acceso a la educación porque no se le puede facilitar, por ejemplo, un médico que sea capaz de atender a un problema de salud muy grave que tiene y que necesita de personal sanitario en el centro para poder tener acceso a la escuela. Pues casos de eso hay muchos más y creemos que esto puede contribuir a acabar con esta realidad. Tener más recursos para una ley de bioclimatización de manera eficaz, tener más recursos para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales que decíamos antes, para rescatar servicios fundamentales para la escuela, donde además podemos ahorrar a largo plazo. Fíjense que en las monitoras de educación especial se invierte 11,3 millones de euros en el presupuesto a través de subcontratas, donde las empresas se quedan con el 30% del presupuesto en beneficio. Esto no tiene sentido. Podemos reinvertir para recuperar esos servicios, ahorrarnos a medio plazo esos costes y así mejorar la atención a la diversidad del alumnado. Más recursos para cambiar a un nuevo modelo de gestión de los servicios educativos complementarios como el comedor escolar. Tenemos un ejemplo en Granada que es una joya a exportar. El ejemplo del comedor Gómez Moreno es un ejemplo a exportar, no a acabar con él, porque además es un agente fundamental de progreso social en su propia comarca. Con eso me refería al efecto multiplicador que puede tener la escuela. Más recursos para reforzar la formación profesional con más plazas. Se habla de una media de 30.000 estudiantes al año que no pueden cursar el ciclo formativo al que quieren optar en primera instancia. Y esto es frustrar las posibilidades de futuro de los jóvenes y las jóvenes en Andalucía. Más recursos para acabar con el copago en los centros. Se está produciendo una fórmula de copago que es que las madres y los padres tienen que pagar las pizarras digitales, por ejemplo. Tenemos que asegurar infraestructuras que sean iguales para todos los centros, sean cuales sean los recursos de los padres y las madres que conforman las AMPA. Esto no tiene sentido, esto es una forma de copago y hay que acabar con ella. Mejorar las infraestructuras, acabar con las caracolas, acabar con los techos de amianto. Necesitamos esos recursos en la escuela pública andaluza, porque amamos la escuela pública andaluza, entendemos que tiene que haber un compromiso no del corto plazo, sino del largo plazo. Como todos los amores comprometidos, se deben una fidelidad a largo plazo. Por eso planteamos esta ley y vemos muy difícil justificar que no se tenga un acuerdo con ella. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno al segundo de los grupos.